Muy buenas, en este vídeo os voy a enseñar cómo se monta un indicador de temperatura del refrigerante en prácticamente cualquier coche. Yo soy una persona que si está conduciendo un coche que tiene este medidor de temperatura, cada medio minuto como mucho estoy echándole un ojo para controlar la temperatura y evitar posibles averías gordas. De hecho, fue de esta manera como le salvé el culo a uno de los coches de casa. ¿Qué ocurre? Que en coches clásicos, en coches antiguos o viejos sin más, pues hay veces que este indicador no existe y lo único que tenemos es una lucecita roja que se enciende cuando ha subido la temperatura. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando se enciende esa lucecita ya es demasiado tarde, ya has pegado un calentón al motor que probablemente hayas jodido la junta de la culata o incluso la culata entera. A mí el problema me surge con esta de aquí, la Citroën C15, que no tiene este medidor. Y bueno, pues quiero tener controlada la temperatura, así que os voy a explicar cómo se monta el medidor en esta furgoneta y se extrapola a prácticamente cualquier coche. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo montar este kit de medidor de temperatura del refrigerante. Yo lo he comprado en el kit completo, que es, como pone aquí en la caja, el FAE 99900. Pero se puede comprar el medidor por un lado y el sensor por otro. No sé cuáles serían los modelos, después os los pongo aquí en edición. Si compráis el kit, viene el propio medidor, el sensor, 6 conectores de estos que creo que se llaman Faston y 6 tapas para los conectores, para que no queden los contactos al aire. Lo que no viene es el cable. También viene un esquema con la conexión que hay que hacer, pero os lo explico yo ahora mismo porque es muy sencilla. Convendría que compraseis una cúpula donde meter el medidor, a no ser que en vuestro salpicadero ya haya un hueco para ello o hagáis una solución como la que he hecho yo, que es hacerme una cúpula casera con madera que después he pintado. Como vemos, el medidor tiene 5 polos. Estos dos de arriba son de la bombilla que tiene para la iluminación, para por la noche. En este caso da igual negativo aquí, positivo aquí, que positivo aquí y negativo aquí, no tiene polaridad. Lo donde sí hay polaridad es aquí. Esto que hay aquí sería masa del vehículo, o lo que es lo mismo, polo negativo de la batería. Esto sería polo positivo de la batería, pero este de aquí hay que hacerlo que pase por la llave de contacto, ya que si pasa directamente a batería, pues el aparato estaría constantemente alimentado, y no queremos eso, porque consumiría batería. Y este de aquí sería el cable que iría hacia el sensor. Por su parte, el sensor solo tiene este polo de aquí, que sería el que conectaría con este. En cuanto a cableado, necesitaríamos un cable negativo que llegara tanto aquí como a uno de estos dos conectores de aquí arriba, ya que esos no tienen polaridad. Entonces, necesitamos negativo aquí y aquí. Necesitamos dos positivos distintos. Uno que venga de lo que sería contacto, que sería a este de aquí, y otro que venga desde las luces, desde el interruptor de las luces, para que al activar las luces se active también la iluminación de esto de aquí. Y después, ya sin polaridad ninguna, necesitamos un cable que vaya de aquí al sensor. Lo que yo he hecho han sido dos cables, uno marrón y otro azul, os muestro uno de ellos, que les he hecho exactamente lo mismo. Les he puesto aquí un conector y de ese mismo conector va aquí. Y del otro lado, bueno, pues ya conectaremos donde sea necesario. Esas dos clavijas las conectaré aquí y aquí, respectivamente. Y con el cable azul haré exactamente lo mismo, pero a masa. Lo conectaré aquí y aquí. Y claro, a poco que sepas un poco de electricidad, ya te estarás dando cuenta que, coño, si hago eso, el cable este, si lo conecto a positivo de llave, a positivo de contacto, pues nada más le dé al contacto se me encenderá también la luz. Y efectivamente, y eso es lo que quiero yo, porque en el caso de la Citroën C15, que es donde lo voy a conectar, bueno, ahora tengo el cuadro desmontado, cuando das contacto, directamente se enciende la iluminación del cuadro, está siempre encendida, mientras esté el coche encendido. Entonces, pues como quiero que case un poquito con el cuadro, aunque la luz no sea del mismo color, pues bueno, lo voy a hacer así. Y además así me complico menos. Yo es la solución que he tomado, que es la solución con la que menos te comes la cabeza y a la vez es la solución que mejor me cuadra a mí, por lo que os he comentado de que el cuadro en este coche pues directamente se encienden las luces. Pero lo ideal, os lo digo una vez más, sería aquí un positivo que venga de contacto y aquí un positivo que viniera de las luces, para que la iluminación solo se encendiera con las luces. En la mayoría de modelos seguramente será así.
tanto la polaridad positiva como la negativa las podríamos conseguir desde algún punto del interior del salpicadero, algún conector, comprobando pues cosas que funcionen solo con contacto, cosas que funcionen solo con las luces y todo eso. En cualquier caso, lo que sí necesitaríamos sería pasar un cable desde el habitáculo hasta lo que es el vano motor. ¿Por qué? Porque sería el cable del sensor. El sensor hay que ponerlo en el motor de tal manera que toque bien el motor para que coja buena temperatura y a la vez para que haga masa, porque si no hace masa no funciona. En mi caso, un buen sitio para colocarlo será aquí, donde esa chapa. Quitaré los dos tornillos y después colocaré el sensor aquí y uno de los tornillos apretando el sensor, ya que esto pues normalmente no se está usando para nada. Claro, la duda es, ¿por dónde se sacaría el cable para el habitáculo? Bueno, pues casi todos los coches, por no decir todos, por debajo del volante, por esta zona, tienen algún punto por el que salen cables. Por ahí nosotros podemos ver que hay algún cable por ahí. Bueno, pues por algún punto pasan por una especie de goma que hace que no pase el sonido para el vano motor. Entonces, pues habría que pasarlo por ahí con cuidado de no dañar el resto de los cables. Como a mí no me apetece en absoluto desmontar nada del salpicadero, y ya que tengo que pasar un cable para el vano motor, pues me da igual pasar otros dos, ya que son delgados, pues lo que voy a hacer es que voy a coger el positivo de uno de estos fusibles y la masa de la masa general del coche. Conectaré ahí el cable. Ahora bien, tenemos 7 fusibles. ¿Cómo sé de qué fusible tengo que coger corriente? Bueno, pues os lo explico, tanto para el caso de cómo coger corriente de contacto como para el caso de cómo coger corriente de luces. A ver, esto va a ser para este modelo concreto, pero en otros modelos no diferirá demasiado, sobre todo si son coches antiguos. La mejor manera de probarlo es con un polímetro. Lo encenderíamos en la posición de 20 voltios continua. 20 voltios porque lo que tenemos que medir son 12 voltios. Entonces, como la inferior a 20 son 2, nos saldríamos del margen, pues nos metemos en 20. La pinza negativa del polímetro tendría que ir al negativo de la batería. Con la otra punta del medidor lo que tenemos que hacer es ir probando. Tenemos que encender el contacto. Yo ya lo tengo encendido. Y comprobar cuáles de estos fusibles tienen corriente. Con cuáles de estos fusibles, al tocar en uno de ellos, en la parte metálica por supuesto, el medidor nos da 12 voltios o 12 y pico, bueno, lo que sería el voltaje de la batería. Por ejemplo, yo tocando en este, como habéis podido ver, obtengo 12 voltios. Entonces tendríamos que apuntar cuáles de ellos obtienen 12 voltios con el contacto puesto. Y una vez ya tenemos cuáles tienen 12 voltios con el contacto puesto, pasamos a quitarlo. Bien, yo ahora acabo de quitar el contacto. Entonces ahora tendría que comprobar todos los fusibles a ver cuáles ahora no tienen corriente. Me voy a ir directamente a probar a este porque yo ya sé que es este el que tengo que utilizar. Y como podéis ver ahora con el contacto quitado ya da 0 voltios. Es decir, que si conecto en este fusible solo tendré corriente cuando dé el contacto, que es lo que a mí me interesa. Ahora bien, como lo que necesitamos también es, por seguridad, que pase por un fusible la conexión, por si yo que sé, se estropeara el medidor y hiciera un cortocircuito, pues que pudiera saltar el fusible. Entonces lo que necesitamos es ver cuál sería la parte entre comillas protegida, es decir, la parte que se quedaría sin voltaje si el fusible se estropeara. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Tendríamos que quitar el fusible en cuestión. En mi caso, lo quito. Una vez que ya hemos quitado el fusible, que sería ese de ahí, volvemos a coger la pinza del medidor. Y ahora que tenemos quitado el fusible, con la pinza otra vez y con el contacto puesto, importante, tendremos que ver cuál de estas dos partes tiene corriente. Vamos, con cuál de estas dos partes del fusible, la de arriba o la de abajo, obtenemos aquí 12 voltios. Pruebo primero con la de arriba. Y tengo 0 voltios, es decir, esa sería la parte protegida, porque si toco con la parte de abajo obtengo mis 12 voltios. Es decir, la parte de abajo tendría corriente permanente mientras el contacto estuviera puesto, es decir, esta parte de aquí no estaría protegida por fusible, en cambio esta de aquí sí. Por tanto, donde nos interesa conectar es aquí, para que si se funde el fusible no tengamos corriente, por seguridad. En el caso de querer conectar la parte de la iluminación del medidor desde los fusibles, sería hacer el mismo proceso,
pero en vez de con el contacto tendríamos que hacerlo con lo que sería la iluminación. Tendríamos que comprobar primero cuáles de estos fusibles con las luces encendidas tienen corriente y después con las luces apagadas mirar a ver cuáles han dejado de tener corriente. Y una vez ya tienes seleccionado cuál sería el fusible candidato, pues tienes que hacer lo mismo, comprobar a ver con las luces puestas cuál es la parte protegida y ya sabes dónde tienes que conectar. Entonces, en mi caso, en el fusible que hemos comprobado será donde conectaré el cable de positivo. Y el cable de masa lo podremos conectar en cualquier punto de masa del coche. Cualquier punto de masa es cualquier parte que toque con el chasis del coche, ya que normalmente en todos los coches el polo negativo de la batería va unido de alguna manera, normalmente al motor, y el motor a su vez va unido a lo que es el chasis del coche. Entonces cualquier punto del chasis tendría polaridad negativa. Yo en mi caso lo que voy a hacer es, ahí abajo en la masa general, voy a conectar el cable de masa. ¿Para qué? Para no cortar ningún cable de masa que haya por ahí ni nada. Y por supuesto también traeré el cable al sensor. Pues como podéis ver, ya tengo colocado ahí el sensor. El cable lo he traído por ahí bordeando junto con el que regula la altura del faro derecho, y del salpicadero hacia el motor los he sacado por ahí, que es por el mismo sitio que sale el cable que he dicho que regula la altura, el que regula la altura del otro faro, y ese otro negro que sale de ahí es el de abrir el capó. Entonces de ahí salen los tres cables que se necesitan: el amarillo, que es el del sensor, el azul, que va a tierra y como os dije lo he conectado en la masa general del coche, y el marrón, que no se ve por ahí, pero bueno, es ese marrón que llega ahí, que ya está conectado al fusible. Bueno, pues una vez colocado el sensor ahí, le pasé los cables por esta junta más adelante, justo por debajo del aparato, pues queda ahí puesto, y desde el puesto de conducción pues se ve así, más o menos desde la altura de los ojos. Entonces se ve bien la temperatura y tampoco molesta en exceso. Vamos a poner el contacto para que veáis cómo queda. Como veis en el cuadro, aunque tengo alguna de las bombillas fundidas, pues la luz directamente se enciende al poner el contacto. Entonces pues eso también se enciende. Lo único, bueno, no coincide el color, pero bueno. Ahora básicamente vendría la prueba de funcionamiento, que sería arrancar el motor, dejarlo que caliente y a ver si eso marca correctamente. Bueno, como podéis ver, el aparato marca. A lo mejor tiene cierto margen de error, al no ser un sensor que va metido directamente en contacto con el anticongelante. Pero bueno, nos da una muy buena orientación de más o menos la temperatura que tenga el motor. Lleva como 10 minutos encendido a ralentí, salvo un par de aceleraciones así muy leves. Y eso es lo que hay. Como sé que algunos probablemente lo estén pensando, pues os doy la respuesta antes de que me hagáis la pregunta. La pregunta sería: ¿por qué teniendo este logotipo de Citroën aquí, que es realmente inútil, no has acoplado ahí el reloj de la temperatura y te quedaba todo integrado? Pues es una buena pregunta y realmente tiene todo el sentido que me la hagáis. Y la respuesta es que yo esta furgoneta la quiero conservar lo más de origen posible, porque era de mi abuelo, que en paz descanse. Entonces pues no quiero modificarle el cuadro en la medida de lo posible. Por eso lo he puesto ahí, que además desde la posición de conducción, que más o menos esta es la altura, tampoco molesta en exceso. Y bueno, este ha sido el vídeo tutorial. Si os ha gustado o os ha servido, pues le dais una mano para arriba de me gusta, yo lo agradezco. Os podéis dar una vuelta por el canal si es que no estáis suscritos, y si os gusta os podéis suscribir. Activad la campanilla de las notificaciones, así YouTube os notifica cada vez que subo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo.